Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas. Muchas gracias por venir a este evento, esta jornada que organizamos por el 8 de marzo desde CJS y gracias también a la Animosa por el espacio. Nos gustaría empezar esta charla recordando y reivindicando los orígenes revolucionarios del 8 de marzo como el Día de la Mujer Trabajadora. El primer 8 de marzo tuvo su origen en la Internacional de Mujeres Socialistas de comienzos del siglo XX, que reunía a las mujeres organizadas en los grandes partidos proletarios de la época. Se convocó como una fecha revolucionaria, un día de lucha de las mujeres trabajadoras para demandar su emancipación y pedir derechos políticos, como el voto, para utilizarlos en su lucha contra el capital y los estados capitalistas. Pocos años después, las manifestaciones del Día de la Mujer Trabajadora en Rusia marcaron el inicio de la Revolución de 1917. Durante décadas, los poderes capitalistas y la socialdemocracia vieron en el 8M una amenaza a erradicar. Por poner algún ejemplo, el Kaiser de Alemania había llamado a su impulsora, Clara Zetkin, la bruja más peligrosa de Alemania. Y en la República Federal Alemana, creada tras 1945, se conoció el 8M como un evento del diablo. La situación en los últimos años no puede ser más diferente. Todas las fuerzas capitalistas, con la excepción parcial de la ultraderecha, celebran el 8 de marzo y los gobiernos lo reivindican. Lo mismo pasa con las grandes y pequeñas empresas que lo utilizan en sus campañas de publicidad. En este sentido, el feminismo ha servido como un medio para el lavado de cara de las grandes instituciones capitalistas. Y que esto haya sido posible no puede separarse del propio movimiento. Y es que la promoción de ideas y prácticas interclasistas, que aunque pueden llevar a ciertos avances parciales meritorios, son en última instancia incapaces de confrontar y superar el Estado capitalista y el modo de producción existente que necesariamente reproduce la opresión de género. Por el contrario, las promotoras del 8 de marzo se oponían a la idea de que el sujeto de la liberación de la mujer pudiesen ser un sujeto interclasista. El 8 de marzo es por ello el Día de las Mujeres Trabajadoras, que tienen unos intereses específicos que son antagónicos a todos los miembros de las clases propietarias. De esta manera, en la medida en que solo la clase trabajadora puede destruir la propiedad privada a la que está ligada la opresión de género, solo la clase trabajadora puede ser el sujeto que acabe de una vez por todas con esta opresión. Por eso, nuestra tarea como comunistas es recuperar el legado revolucionario y proletario del 8 de marzo y poner sobre la mesa un proyecto comunista que sea capaz de dar respuesta a todos los desafíos del presente y avanzar de verdad hacia la verdadera emancipación. Si pueden apropiarse de nuestros símbolos es porque hemos dejado de ser una fuerza relevante. Nuestra tarea es reconstruirla, trayendo al presente lo mejor del pasado, el legado revolucionario, y utilizándolo para dar respuesta a todas las tareas a las que nos tenemos que enfrentar. En lo que respecta a los desafíos del presente, uno de los más importantes es el auge reaccionario. Cuando hablamos de auge reaccionario, nos referimos a lo que en el lenguaje más coloquial se puede conocer como una derechización general de la política. Esto responde a un proceso de estancamiento económico que empuja a la baja las condiciones de vida de gran parte de la población. El auge reaccionario es una falsa alternativa a la crisis del capitalismo, falsa porque se mantiene dentro de los márgenes del propio capitalismo y solo refuerza sus aspectos más brutales. La principal expresión política de este fenómeno es la rehabilitación del chauvinismo, el autoritarismo y el tradicionalismo, principalmente representados por las fuerzas ultraderecha, pero que, sobre todo a lo que al nacionalismo respecta, afecta de un modo a otro a todas las fuerzas políticas. Por ejemplo, en Reino Unido, los socialdemócratas en el gobierno están tomando medidas anti-inmigración más duras que los conservadores. Lo que caracteriza a la reacción es el intento de reimponer un orden que se considera que se ha perdido, un orden que se cree que es natural o al menos justo y correcto, y que habría desaparecido. Es muy importante destacar que este auge reaccionario que vivimos tiene expresiones de derechas y también de izquierdas. Decimos esto porque hay muchos supuestos izquierdistas que sueñan con volver a un mundo de estados-nación presuntamente soberanos y cerrados, donde habría un estado del bienestar, los trabajadores nacionales vivirían bien y las jerarquías estarían claras, y culpa de la desaparición de este orden a las élites capitalistas y las migrantes. Dentro del tema que nos ocupa, el auge reaccionario va de reimponer un retorno a los roles de género tradicionales. Por lo tanto, no nos afecta únicamente a las mujeres, pero sí especialmente. En general, se acepta la igualdad formal entre hombres y mujeres, puesto que ya a nadie se le ocurre decir que las mujeres tengan que pedir permiso a su marido para sacarse el carné de conducir o para tener cuenta bancaria.
Tampoco se discute que las mujeres trabajen fuera de casa, puesto que el capitalismo está lo suficientemente desarrollado como para que pedir eso sea imposible. Pero sí se hace una defensa muy fuerte de la familia nuclear, que es por supuesto una familia heterosexual, y se sigue defendiendo que la mujer tenga de facto un papel subordinado, porque este es inherente al de la familia nuclear, donde la carga de los cuidados y el trabajo doméstico tiende a caer mayoritariamente sobre las mujeres como género históricamente oprimido. La defensa de la familia y la natalidad que se hace desde estas coordenadas quiere a la mujer como madre y esposa devota. Aquí es donde se puede enmarcar la defensa a ultranza de la monogamia y también versiones más extremas como la reivindicación de la abstinencia sexual como una virtud o fenómenos como las tradwives, donde se idealiza un modelo que vendría a ser el estereotipo idealizado de mujer de clase media americana de los 50 que viviría para complacer a su pareja y a sus hijos. Estoy segura que muchas nos hemos encontrado con este fenómeno por TikTok. Para quien no lo conozca, es una tendencia que ya tenía 246 millones de visitas en 2023 y que, por resumir, se podría definir como el contenido que producen mujeres que se regodean en una especie de hipérbole de la feminidad, donde glorifican las tareas del hogar, la moda retro y, aunque suene raro, la opresión basada en el género. Desde cierto punto de vista, estas tradwives reflejan algo que muchas podemos estar sintiendo, el cansancio que nos acarrea la vida en el sistema capitalista. Que este fenómeno cobre relevancia en un sitio como Estados Unidos, además, donde el coste de vida subió un 6,4% de 2022 a 2023, puede tener sentido. ¿Cómo y quién va a pensar en liberación económica y libertad de la mujer si un café cuesta $7 y la deuda estudiantil ha ascendido a los 18 billones de dólares? Esto además sin contar con que el trabajo doméstico se ve en ocasiones como invisible, además del hecho de que el hecho de que los derechos reproductivos estén bajo ataque y que la transfobia campe a sus anchas. De hecho, es curioso que muchas de estas mujeres tradicionales critican a las mujeres trans diciendo que ellas son las que interpretan una caricatura de lo femenino, como si su manera de comportarse y de entender la feminidad no fuese también una forma socialmente aprendida. Todo esto termina replicando en el tiempo una idea de feminidad extremadamente rígida, que además siembra el terreno perfecto para la aparición de discursos racistas y transfobos al ritmo inaudito que lo permiten las redes sociales. Por otro lado, además, la reacción considera que los derechos de las mujeres han ido demasiado lejos y que han acabado poniendo al hombre en una posición subordinada. Todo el discurso sobre las denuncias falsas apuntaba a reducir las garantías jurídicas que las mujeres habían conseguido. También encontramos el rechazo hacia la idea de violencia de género, con el argumento de que la violencia no tiene género porque sería un fenómeno puramente aislado y neutral. Estamos, de hecho, en un momento de producción de nuevos tópicos misóginos, repetidos una y otra vez por miles de ideólogos de ultraderecha. El objetivo es evidentemente relegar a las mujeres a un papel aún más subordinado. Podemos verlo todos los días. Periodistas, youtubers y todo tipo de personalidades de las redes que vomitan discursos misóginos y culpabilizadores, que tratan de denigrar a las mujeres, que cuestionan los testimonios y los actos de las mujeres maltratadas y agredidas, que esparcen bulos y mentiras, que banalizan la violencia de género y niegan la opresión machista, que nos dicen que hemos ido demasiado lejos y que tenemos que agachar cabeza. Siguiendo con las coordenadas de esta defensa reaccionaria de los valores tradicionales, la cuestión de la orientación sexual es algo que toleran, al menos en Occidente, pero intentando que no ocupe una posición culturalmente muy destacada. El orgullo y cosas similares son algo que ven con cierta suspicacia o abierto desprecio. Así se puede ver que cierta conceptualización de la homosexualidad queda entendida como la aceptable, aquella que es discreta y que no llama mucho la atención, la que se entiende como el buen gay o la buena lesbiana, aquel que se adapta de una manera normativa a los cánones existentes. Sin embargo, lo que definitivamente no toleran y ven directamente como una amenaza para su defensa de los roles de género tradicionales es lo trans. En su mente sería simplemente una enfermedad y todo aquello que se salga de verlo de esa manera supone un peligro para todo lo que creen. Aquí es donde se encuentran los reaccionarios de izquierda y de derecha, Amelia Valcárcel y Abascal. Las personas trans son uno de los blancos principales de la reacción mundial, cuya forma principal es la ultraderecha. Atacarlas es para ellos un medio para reforzar los roles e identidades de género tradicionales, así como un chivo expiatorio hacia el que redirigir el odio. ¿Y por qué? Porque serían el símbolo de todo lo que está mal en nuestra sociedad según esta perspectiva reaccionaria.
La transfobia se manifiesta además en formas extremas de violencia, desde el acoso hasta los crímenes de odio, como ocurrió en Alcalá de Henares hace menos de 2 meses. Las personas trans, especialmente las mujeres trans, donde es importante señalar la agudización de la transmisoginia, son sometidas a enormes niveles de violencia que tienden al alza en los últimos años. Además, cabe señalar cómo el dificultar su acceso a cuestiones como la salud, la educación y el empleo las arrastra hacia un empobrecimiento creciente. En esta línea, por comentar algún ejemplo que estamos viviendo ahora, el gobierno de Trump ha lanzado una ofensiva contra los derechos de las personas trans nada más llegar al poder, lanzando un decreto titulado Defender a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restaurar la verdad biológica en el gobierno federal, y afirma que el gobierno de Estados Unidos solo reconoce 2 sexos, masculino y femenino, y que estos sexos no son modificables y están cimentados en una realidad fundamental e incontrovertible. Esto tampoco nos puede sorprender porque venía precedido de una campaña electoral donde los republicanos se habían gastado 215 millones de euros en anuncios atacando a las personas trans. A esta primera orden ejecutiva le ha seguido otra que prohíbe a las personas trans acceder a ciertos puestos públicos, así como la eliminación de las letras T y Q de las siglas LGTBIQ de los portales del gobierno. Vamos, que lo han dejado LGB. Además, ha impuesto que las mujeres trans tendrían que ir a cárceles de hombres y que los hombres trans irían a cárceles de mujeres, lo cual es una medida enormemente cruel en vista de los malos tratos que recibirán. Por último, ha retirado toda la financiación federal para los procesos de transición y ha impulsado que en los colegios no se preste ni apoyo ni acompañamiento a los chavales y chavalas que estén transicionando. La mayoría de los socios de Trump planean cosas similares cuando lleguen al gobierno. Lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué este odio contra un colectivo que es minoritario al fin y al cabo. La respuesta ya la hemos mencionado, y es que lo trans representa en el imaginario reaccionario un ataque contra los roles de género tradicionales que quieren imponer. Además, le sirve como chivo expiatorio para todo su discurso contra la izquierda y el liberalismo político. Ante esto, debemos subrayar lo fundamental que es que las comunistas estemos en la primera fila por la lucha de los derechos y la liberación de todas las personas trans, combatiendo la reacción allí donde se exprese y denunciando a la vez las falsas alternativas, liberales y socialdemócratas, que venden mentiras a las personas trans y especialmente a las personas trans de clase trabajadora, diciéndolas que, atando su lucha al simple reconocimiento formal de un Estado que, llegado a un momento, pues puede volverse contra ellas. Bien, volviendo al análisis más general, es interesante observar cómo en los últimos años, y sobre todo en los últimos meses, la ultraderecha ha suavizado y matizado su discurso contra las mujeres. El motivo de fondo es simple. Por un lado, la ultraderecha es ante todo un proyecto de clase y por lo tanto puede permitirse relajar los ataques hacia las mujeres en general para centrarse en la lucha contra la inmigración y lo que llaman las ideologías de izquierda. Por otro lado, la ultraderecha sabe que lo tiene muy difícil para eliminar ciertos derechos que se han conseguido y especialmente aquellos que benefician a las mujeres de todas las clases. Recordemos, por ejemplo, que el gobierno de Rajoy, en su momento, fue incapaz de modificar el derecho al aborto. Y la cuestión es que no necesitan hacerlo para imponer las cuestiones centrales de su agenda, que no es más que empujar a los estados liberales hacia sus límites más autoritarios y atacar al proletariado. Por eso, el eje de su discurso se desplaza hacia el racismo y los sentimientos anti-inmigración. Y estos nuevos pilares del auge reaccionario refuerzan la opresión de las mujeres trabajadoras. Expliquemos esto un poco mejor. Vale. Por un lado, las mujeres proletarias migrantes son quienes desempeñan el trabajo de cuidados en condiciones de aguda explotación y precariedad. Salarios en B, vejaciones por parte de sus jefes, ausencia de los más mínimos derechos laborales y un largo etcétera. Un ejemplo especialmente sangrante son las trabajadoras internas, que superan horas de 60 horas semanales, a menudo sin contrato y sin acceso a la seguridad social. A su vez, son estas trabajadoras las que sostienen la falsa igualdad de las familias burguesas o simplemente de clase media, permitiendo la liberación de la carga de trabajo doméstico sin transformar la raíz que la sostiene. Aquí se muestra en toda su claridad una de las tesis fundamentales del marxismo revolucionario: la imposibilidad de las mujeres proletarias bajo el capitalismo. Por otro lado, los hombres proletarios migrantes son usados como chivo expiatorio por parte de los reaccionarios de todo signo político para justificar políticas represivas y reaccionarias, disfrazadas a veces de morado y a veces de protección del orden democrático liberal.
El discurso securitario, nutrido de racismo contra las migrantes, sirve para que sectores que se habían opuesto y se oponen a cada mejora de las condiciones de vida de las mujeres puedan reivindicarse como la vanguardia de la lucha de estos sectores. Los maltratadores, los violadores, los acosadores y los machistas en general serían siempre los que vienen de fuera, que vienen a corromper las igualitarias y feministas sociedades occidentales, según esta perspectiva. De esta manera, la fragmentación de la clase trabajadora y la pugna entre sus diferentes sectores favorece el dominio de las clases capitalistas y agudiza la explotación. La guinda de los discursos racistas la encontramos en la recuperación de los discursos eugenésicos, tímidamente adornados de odio hacia el mundo árabe y el Islam. Hace unos años, los relatos acerca de la sustitución étnica de la población cristiana y blanca eran vistos como una conspiración propia de los grupos neonazis. Hoy, en el Parlamento español y europeo, estos discursos son habituales. El efecto de estos discursos es doble. Si a las mujeres trabajadoras migrantes esto las presenta como una amenaza existencial, hacia las mujeres trabajadoras locales proyecta el rol de buena madre, reforzando la familia tradicional y la maternidad y excluyendo otras formas de expresar la sexualidad. Bien, ahora, aun teniendo en cuenta esta dimensión político y cultural de la opresión a las mujeres proletarias, vamos a pasar a abordar su raíz en la base económica. Esta se sostiene sobre dos fundamentos. Por una parte tendríamos el ámbito doméstico y por otro el ámbito laboral. El ámbito doméstico sería aquel en el que la subordinación se expresa a través de la sobrecarga en el trabajo de cuidados, ¿no?, con respecto a los hombres. El ámbito laboral es donde esta misma sobrecarga, acompañada por toda una serie de prejuicios y discriminaciones, contribuye, ¿no?, alimenta a una explotación intensificada. Progresivamente las mujeres trabajadoras hemos ido conquistando una cierta independencia del yugo, ¿no?, de la sumisión de la familia tradicional. Es decir, no necesitamos ya pedir permiso a padres o maridos, ¿no?, para encontrar un empleo remunerado, para abrir una cuenta bancaria. Tampoco tenemos unas limitaciones específicas en tanto que mujeres en el acceso a los derechos civiles o al divorcio. E incluso hoy hemos avanzado, aunque estén en peligro, en derechos reproductivos y sexuales fundamentales como puede ser el uso de anticonceptivos o el aborto. Estas son mejoras que hace tan solo unas décadas no estaban aseguradas en la mayoría de los países capitalistas. Así, la conquista de esta igualdad formal nos permite mostrar con mucha claridad la raíz económica de la opresión, ya que los dos fundamentos que hemos comentado antes, el laboral y el doméstico, siguen operando aún así a pleno rendimiento. Las mujeres tienen más trabajos a tiempo parcial, más dificultad de acceso al empleo y peores salarios. Por poner algunos ejemplos con cifras recientes. Las mujeres tienen un salario alrededor de un 18% menor que los hombres en España. Y los motivos detrás de esta cifra son, fundamentalmente, el mayor peso de los trabajos a tiempo parcial. Un 78% de estos son desempeñados por mujeres. A esto se le suma los bajos salarios de los sectores más feminizados, que son los ocupados por mujeres, como puede ser el sector de los cuidados. Además, las tasas de actividad y empleo son menores en mujeres, con una diferencia de hasta 10 puntos porcentuales con respecto a los hombres. A todo esto se le suma un conjunto de estereotipos y, por supuesto, el peso cotidiano de la carga del trabajo de cuidados, ¿no?, que acaba conformando esta doble jornada, como se puede mostrar en cada estudio o como podemos vivir cada día en nuestras carnes. En la lucha contra todos estos elementos, el antagonismo entre mujeres proletarias y mujeres burguesas se muestra en toda su crudeza. Entre quienes solo se preocupan por los techos de cristal, mientras algunas vivimos embarradas en el suelo pegajoso. Y entre quienes solo quieren instrumentalizar el 8M para esconder su complicidad con la explotación a las mujeres proletarias. Y quienes entendemos que la lucha de las mujeres trabajadoras, enmarcada en una lucha general por el socialismo, puede acabar con la opresión. Por ello, sin la socialización, es decir, sin la asunción colectiva de todas estas tareas que son necesarias para el sostenimiento de la vida
y la abolición de la familia nuclear, no habrá emancipación posible. El capitalismo tiende a desnaturalizar la opresión de las mujeres al socializar muchas actividades, desplazándolas del ámbito doméstico al ámbito público y remunerado. Hoy, muchas tareas que desempeñaban mujeres sin ningún tipo de remuneración son desempeñadas también por mujeres, ¿no?, en empresas privadas o mediante algún tipo de servicio público. Los ejemplos más claros, pues, son la educación o el cuidado de mayores, pero también un sinfín de servicios y productos que producen y reducen la carga de trabajo doméstico restante. Sin embargo, bajo el capitalismo, esta socialización, es decir, esta colectivización de las tareas, nunca será universal, porque siempre va a prevalecer la lógica del beneficio. Es por esto que estos servicios, por ejemplo, los de cuidados o la educación infantil, se privatizan cada vez que el déficit presupuestario aprieta las tuercas del frágil estado de bienestar. Y es por eso también que la liberación de los trabajos de cuidados es una posibilidad al alcance de muy pocas familias que disponen de los recursos necesarios para contratar este tipo de servicios. En definitiva, esta socialización de las tareas domésticas dentro del capitalismo siempre será para unas pocas a costa de las otras, y particularmente además si levantamos la vista más allá de nuestras fronteras. Para llegar a ese horizonte, la separación con el movimiento feminista y burgués es fundamental. Las mujeres proletarias debemos integrarnos en la lucha por el socialismo para que cada lucha muestre con claridad que no queremos reforzar el orden de las Botín, las Kamala Harris o las Margarita Robles, para que cada mejora y cada momento de organización se convierta en un paso para la construcción de un orden social y político alternativo. Bien, ahora vamos a pasar a analizar un poco cómo la opresión de clase, ¿no?, determina la opresión machista. Vamos a empezar con un punto muy básico que es, ante todo, un punto político. Si tenemos que centrarnos únicamente en los problemas que son comunes a todas las mujeres, eliminamos precisamente la cuestión de clase. Es decir, los problemas específicos de las mujeres trabajadoras en tanto que mujeres trabajadoras. Porque este es un problema que no une, sino que divide. Y este es el principal motivo, ¿no?, por el que ha sido relegado, ha sido marginado en comparación con otros temas. A la vez que sucedía esto, problemas específicos de las mujeres burguesas, como este famoso techo de cristal que comentábamos antes, han ido adquiriendo una posición mucho más central. Estamos en este caso ante una estrategia muy vieja, que se da siempre además en este tipo de alianzas. Primero, los sectores más privilegiados te dicen que hay que centrarse en aquello que no divide, que tienes que dejar a un lado tus intereses específicos porque eso no suma, para después colarte, basándose en sus mayores capacidades mediáticas, su agenda particular. Pero además de esto hay otra dimensión, y es que si eliminamos precisamente la cuestión de clase, eliminamos el hecho de que incluso aquellos problemas que pueden afectar a todas las mujeres en general se ceban de forma abrumadora con las de la clase trabajadora. Vamos a poner un ejemplo, la violencia machista. Todas sabemos que la violencia machista es transversal. O sea, puede afectar a mujeres de cualquier clase y que además hay que combatirla, suceda a quien le suceda. El Me Too o casos muy famosos como el de Rihanna, pues nos han demostrado de sobra que ni siquiera las mujeres más ricas son inmunes a la violencia y a las agresiones, pues, por parte de sus maridos o de hombres poderosos. Pero saber esto, saber que esto es algo que puede afectar a todas las mujeres, no significa que decir lo mismo que afecte a todas por igual. Y olvidarnos de esto es cegarnos a la hora de entender este fenómeno. Porque lo cierto es que la violencia machista afecta de forma abrumadora, y ahí está justo la clave, a las mujeres de clase trabajadora. Vamos con unos datos que por sí solo dicen mucho. Un 81% de las mujeres víctimas de violencia de género se encuentra desempleada o trabaja en la economía sumergida.
El 71% de las víctimas de violencia de género señala que el desempleo o la precariedad son el principal freno a la hora de denunciar. Por desgracia, estos datos de la Fundación ADECO no se adentran en las condiciones laborales específicas y en los niveles de renta de ese 19% de mujeres maltratadas que sí tendrían empleos legales. Pero no nos resulta difícil estimar en base a estos datos que entonces en torno a un 95% de las víctimas de violencia de género serían mujeres de clase trabajadora. A su vez, por supuesto, las mujeres migrantes, que tienden a componer las capas más precarias y vulnerables del proletariado, son 2 veces más proclives a sufrir violencia de género que las mujeres nacidas en España. Bien, por motivos obvios, la relevancia de este punto es inmensa. Si pretendemos que la violencia de género sería una cuestión que no tendría nada que ver con las condiciones económicas, es decir, con las condiciones de clase, las medidas para prevenirla pues, se limitarían, por un lado, a unas campañas de concienciación y, por otro, a una serie de medidas policiales o penales unidas a un cierto asistencialismo. Este es un marco que podría aceptarlo prácticamente cualquier partido capitalista, exceptuando a lo mejor la extrema derecha, ¿no? Pero si por el contrario entendemos que las condiciones económicas son un elemento fundamental a la hora de que exista violencia machista, llegamos a conclusiones mucho más radicales. Y si seguimos tirando de este hilo, avanzamos hacia el cuestionamiento de la propia sociedad de clases y de la forma familiar capitalista privada y aislada. En otras palabras, cuando ponemos sobre la mesa una crítica radical de la presión machista tal y como es y existe, llegamos a una posición socialista. Por decirlo también con un ejemplo muy simple, no hay capitalismo sin desempleo. Y hemos visto que la falta de empleo es un factor determinante a la hora de poder ser víctima de violencia machista. Por eso, solo eliminando los cimientos del capitalismo podemos eliminar las condiciones que permiten la violencia. La conclusión, por tanto, es que toda posición que no sea socialista, toda aquella que no aspire a superar el sistema de clases, no apunta verdaderamente a acabar con las raíces de la opresión machista. Por seguir solamente con la opresión de género. Mientras haya mujeres que no tengan nada, habrá mujeres que tengan que vivir con sus maltratadores. Y mientras haya capitalismo, habrá mujeres que no tengan nada más que su fuerza de trabajo y no siempre pudiendo encontrar a quien venderla. Por eso, esto nos lleva a una conclusión crucial. Y es que si esto es así, el sujeto que podría acabar con la opresión machista no es la mujer en general, como plantea el feminismo, porque la mujer en general no tiene unos intereses económicos ni políticos idénticos, porque están divididas en clases. Y las mujeres de las clases propietarias tienen un interés en que se preserve el capitalismo. Mientras las mujeres propietarias, se organizan en tanto que miembros de su clase, en ese marco, ¿no?, que hablábamos de la mujer en general, simplemente se va a vetar todo aquello que implique superar el capitalismo. Y no estamos solo hablando de grandes mujeres burguesas como puede ser Ana Botín, sino también que muchas familias de clase media consiguen alcanzar una cierta igualdad externalizando parte del trabajo de cuidados en mujeres proletarias. Es decir, pues les limpian la casa, cuidan a sus padres, a sus hijos, les hacen la compra, ¿no? Y entre ellas y sus jefas existen unos conflictos de clase. A sus jefas les interesa que sigan teniendo unos salarios bajos y pocos derechos económicos. Y en sí les interesa que siga habiendo proletarias, mujeres que no tienen nada más que su fuerza de trabajo para venderlas a ellas y ellos. Si, como decíamos, solo el socialismo puede conllevar el fin de la opresión machista y no solo el que se minimice, el sujeto político que podría acabar con la opresión machista solo puede ser aquel que tenga un interés objetivo en el socialismo, y ese sujeto es la clase trabajadora. Como mujeres trabajadoras, todo hecho
todo intento de oscurecer este hecho va en nuestra contra. Todo lo que implique esconder este antagonismo de intereses entre mujeres proletarias y mujeres burguesas es algo que perpetúa la opresión machista. Todos los llamados a la unidad de todas las mujeres por encima de las clases nos desactivan políticamente, impidiéndonos no solo liberarnos a nosotras, sino también acabar de raíz con la opresión machista en su conjunto. Hemos dicho que el sujeto que puede acabar con esta opresión es la clase trabajadora sin distinción de género. Pero esto requiere ciertas formas de organización y conciencia. Requiere que la clase trabajadora se organice como un sujeto político revolucionario. Por decirlo de otra forma, desde luego que el sujeto de nuestra liberación no va a ser quienes dirigen comisiones obreras, ni UGT, ni las ministras de izquierdas en partidos capitalistas, ni todas esas figuras, organizaciones e ideologías, ¿no?, que preservan al proletariado como una clase dominada y explotada, ¿no?, y que a cambio pues, le dan unas ciertas concesiones, ¿no?, unas ciertas migajas. Es decir, el reformismo no solo no va a salvarnos, sino que perpetúa el orden que nos somete. No está de más recordar que la idea de que el movimiento obrero sería indiferente a las cuestiones de género tiene mucho que ver con la captura del movimiento obrero por parte de burocracias sindicales preocupadas únicamente por defender los intereses políticos de sus afiliados y que serían una minoría de la clase trabajadora. Es decir, el obrerismo toma la parte por el todo, ¿no?, negando y subordinando a ciertos segmentos de la clase trabajadora que se salen de cierto patrón. Ahora bien, es obvio que para que la clase trabajadora pueda ser el sujeto que avance hacia la superación de la opresión machista, debe haber un largo proceso de organización, de educación interna, de desarrollo de unas organizaciones construidas en el estricto igualitarismo y de la plena conciencia de esta opresión. Por desgracia, los comunistas no hemos estado a la altura de esta tarea. Y no nos referimos solo a que haya habido agresiones, porque no podemos pretender que somos un mundo perfecto y aislado del resto, sino que seguimos siendo parte de una sociedad machista, sino que lo realmente grave es que en tantas ocasiones no nos hayamos sabido dotar de mecanismos correctos para lidiar con este tipo de agresiones y con todos los problemas relacionados con la opresión de género. Lo grave e intolerable de esto es que a veces se mirara para otro lado y que viviéramos tantos casos en los que ciertas compañeras iban desapareciendo de colectivos y que se viviera con tanta impotencia e impunidad. Desde aquí queremos reafirmar nuestro compromiso con aprender de los errores de la militancia en las últimas décadas y poner todo nuestro esfuerzo en crear todos los medios para que ninguna mujer tenga que abandonar la organización socialista porque en ella se desatiende a la opresión machista. Para concluir, queríamos decir un par de cuestiones sobre la política socialista y obrera. A pesar de ciertos prejuicios, la política obrera no tiene nada que ver con centrarse únicamente en las cuestiones laborales o salariales. La verdadera política obrera entiende a la clase trabajadora no como una bestia a la que simplemente habría que alimentar mejor, sino como el verdadero agente que puede liberar a la humanidad de la explotación y de la opresión. Por eso aborda todas las cuestiones sociales y está en primera línea contra toda forma de dominación. Las aborda además desde una perspectiva revolucionaria, explicando cómo el socialismo es la única vía para erradicar por fin y para siempre la barbarie en la que vivimos. Como tenía bien claro el marxismo revolucionario del siglo pasado y donde se encontraban grandes mujeres de nuestra tradición y movimiento, como puede ser Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, Inés Armand o Kollontai, un militante socialista es aquel que sabe reaccionar ante toda manifestación arbitraria de opresión, donde quiera que se produzca y cualquiera que sea el sector y a la clase a la que afecte.
que sabe sintetizar todas estas manifestaciones en un único cuadro único de la brutalidad policíaca y de la explotación capitalista, que sabe aprovechar el hecho más pequeño para exponer ante todos sus convicciones socialistas y sus reivindicaciones democráticas, para explicar a todos y a cada uno la importancia histórica y universal de la lucha emancipadora del proletariado. Esta es la tarea que queremos hacer nuestra. Este es el ideal que debemos encarnar. Esta va a ser nuestra labor que cada 8 de marzo las mujeres trabajadoras volveremos a poner encima de la mesa, porque solo con la mujer trabajadora triunfará el socialismo. Muchas gracias.